Muy buenas a todos, hoy estamos con un nuevo vídeo del Baúl de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de Margarita Teresa de Austria, la infanta de las meninas. Nació en el Alcázar de Madrid, fortaleza que hoy en día ya no existe debido a un misterioso incendio en la Nochebuena de 1734. Aunque no se sabe a ciencia exacta el cómo era su personalidad, se cree que era bastante seria y reservada, con un fuerte sentido del deber y muy seria. Pero lo que sí se sabe es que era extremadamente religiosa, de ojos azul oscuro, cabello rubio y piel muy blanca. Además de tener el rostro típico de la familia Habsburgo, con el característico protagonismo mandibular que marcaba a muchos de sus miembros, Margarita destacaba por su delicada belleza. Sus cabellos dorados caían en suaves ondas que eran peinadas con esmero. Tenía varios hermanos. Entre los más conocidos estaban Carlos, quien se convertiría en Carlos II de España, y María Teresa de España, quien fue reina consorte de Francia al casarse con Luis XIV. Hoy en día también se sabe que su verdadera apariencia no era en su totalidad como los retratos del pintor Velázquez, aunque a diferencia de su hermano Carlos, sí que contó con cierto atractivo físico. La familia Habsburgo era conocida por los frecuentes matrimonios entre primos y otros parientes cercanos, lo que resultaba en una concentración de enfermedades genéticas y problemas de salud en sus descendientes. En el caso de los hijos de Felipe IV y Mariana de Austria, quienes también eran primos hermanos. Esta práctica agravó los riesgos inherentes de la decadencia. Estas uniones consanguíneas, aunque políticamente convenientes, tuvieron un alto costo biológico, afectando no solo a la salud de los hijos, sino también a la estabilidad de la dinastía. Margarita, a pesar de su delicada salud, fue una de las pocas excepciones que logró sobrevivir hasta la adultez y cumplir su rol en los planes políticos de los Habsburgo. A la edad de 12 años, se iniciaron los preparativos para casarla con el emperador Leopoldo I, una unión que no solo era el resultado de la tradición dinástica de los Habsburgo, sino también una estrategia política destinada a fortalecer la alianza entre las dos ramas, la española y la austriaca. Las clases de alemán eran solo una parte de su formación, que también incluía la preparación para asumir su papel como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. A Margarita Teresa se le instruyó en etiqueta, religión y los deberes que conllevaba una posición, todo ello bajo la supervisión estricta de la corte española, que vigilaba cuidadosamente cada aspecto de su educación, para garantizar que estuviera lista para representar a España en Viena. Tras la muerte de su padre, Felipe IV, en 1665, Margarita Teresa de Austria se sumió en un profundo pesar, aunque ya se encontraba en los últimos preparativos para su traslado a Viena. La noticia de su fallecimiento la afectó profundamente, pues tenía un vínculo cercano con él, y fue uno de los pilares en su vida, no solo como padre, sino como la figura que había definido su destino político y matrimonial. Aunque en ese momento aún se encontraba en España, Margarita Teresa no pudo evitar sentir el impacto de la pérdida. Guardó un luto riguroso, vistiendo de negro y participando en ceremonias religiosas en su memoria. A través de las cartas que intercambió con su madre, Mariana de Austria, expresó su dolor por la muerte de Felipe IV, revelando un lado más íntimo y sensible, en contraste con su rol político y público como futura emperatriz consorte. Al principio, su madre, Mariana de Austria, no estuvo de acuerdo con que su hija partiese a Viena. Como madre protectora y consciente de la frágil salud de Margarita, Mariana temía que el largo viaje y las exigencias de la vida en una corte extranjera pudieran afectar gravemente a su bienestar. Además, la separación emocional era un factor importante. Margarita Teresa era una de las pocas hijas que había sobrevivido a la alta mortalidad infantil que marcó a la familia, y su partida representaba una pérdida significativa para la reina. Sin embargo, Mariana
entendía que el matrimonio era una cuestión de Estado, fundamental para consolidar la alianza entre las dos ramas. Pese a sus reservas, finalmente aceptó el enlace, aunque insistió en que Margarita viajara con un séquito cuidadosamente seleccionado, que incluyera damas de compañía y tutores de confianza, que garantizaran su bienestar durante el trayecto y en su nueva vida en Viena. El dolor de la separación quedó reflejado en las cartas que madre e hija intercambiaron una vez que Margarita Teresa se instaló en la corte imperial. Estas misivas muestran el afecto profundo entre ambas y la preocupación constante de Mariana por la salud y felicidad de su hija, quien a pesar de las distancias continuó siendo un nexo importante entre las dos cortes. El viaje de Margarita Teresa de Austria a Viena, que marcaba el inicio de su nueva vida como futura emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un acontecimiento cuidadosamente planificado, lleno de ceremonias y protocolos. Sin embargo, no estuvo exento de dificultades, en gran parte debido a la frágil salud de Margarita Teresa, que ya había mostrado signos de debilidad desde su infancia. El trayecto desde Madrid a Viena era largo y arduo, implicando viajes por tierra y agua que requerían numerosas paradas en el camino. Durante el recorrido, Margarita Teresa enfermó gravemente, lo que obligó a detener la marcha para que pudiera recuperarse. Las crónicas de la época mencionan que sufrió episodios de fiebre, posiblemente causados por las condiciones del viaje o por una de las enfermedades recurrentes que había enfrentado durante su niñez. Esta pausa retrasó su llegada a Viena, pero también sirvió para destacar el esmero con el que su séquito cuidaba de ella, siguiendo las instrucciones de su madre Mariana de Austria. A pesar de estos contratiempos, Margarita Teresa finalmente llegó a Viena en 1666, después de casi un año de viaje. Su entrada en la ciudad fue una ocasión de gran celebración, con desfiles, banquetes y espectáculos organizados en su honor. La corte imperial la recibió con entusiasmo, consciente de la importancia política de su matrimonio con Leopoldo I. A pesar de su delicada salud, Margarita cumplió con gracia las expectativas que recaían sobre ella, representándose como un símbolo de la alianza entre las dos ramas de los Habsburgo. Margarita Teresa y Leopoldo I se casaron el 25 de abril de 1666, en una ceremonia que fue tanto un acto político como un acontecimiento social significativo. El matrimonio fue el resultado de años de negociaciones entre las casas de Austria y España. La boda tuvo lugar en la Catedral de San Sebastián en Viena, en un ambiente solemne y majestuoso. Margarita Teresa lució espléndida, con un vestido de gran lujo, diseñado para reflejar su estatus imperial. Leopoldo I, por su parte, estaba decidido a consolidar su reinado con esta unión, y el evento se celebró con fastuosas festividades, que incluyeron banquetes y representaciones teatrales en la corte. Aunque el amor no era el principal motor detrás de este enlace, el matrimonio fue esencial para reforzar la posición de ambas monarquías, aunque con el tiempo ambos llegarían a amarse mutuamente. Durante su vida como emperatriz, Margarita, al igual que su marido, disfrutaban de la ópera, como se les ve en este cuadro, vestidos para una ocasión teatral, aunque su rol en la corte imperial era principalmente simbólico, ya que el poder recaía en su esposo. También solían ir de casa, como una de sus mayores pasiones. Con respecto a la comunicación entre ambos, no se sabe en cierta medida cómo llegaban a entenderse mutuamente, ya que Leopoldo no hablaba perfectamente el alemán, sino que en su corte se hablaba el italiano, y Margarita tampoco dominaba el alemán a la perfección, por lo que siempre necesitaron de apoyo externo que les ayudase en sus interacciones cotidianas. La vida de Margarita Teresa como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico fue compleja. Una de las primeras dificultades que Margarita Teresa enfrentó al llegar a Viena
fue la adaptación a la corte imperial, que aunque compartía muchos elementos con la corte española, tenían sus propias costumbres y estructuras de poder. Su posición como emperatriz consorte no le otorgaba un poder real o político, ya que las decisiones importantes recaían principalmente en Leopoldo I. Sin embargo, su rol simbólico como enlace entre las dos ramas de los Habsburgo era fundamental. A menudo representaba a la monarquía española en diversas ceremonias y actos oficiales, desempeñando un papel diplomático aunque no fuera directamente influyente en la política imperial. A lo largo de su vida, tuvo que enfrentarse a enfermedades recurrentes y complicaciones debido a su frágil salud. Estos problemas afectaron su capacidad para cumplir con todas las responsabilidades que venían con su título de emperatriz. Sin embargo, su esposo, Leopoldo I, siempre mostró gran apoyo y comprensión hacia ella, y la corte imperial estuvo pendiente de su bienestar. Margarita finalmente falleció en 1673 a causa de complicaciones durante el parto de su cuarta hija. Sus criadas hicieron todo lo posible para salvarla, pero estos intentos fueron en vano. Su esposo, al enterarse de su muerte, estaba devastado, pues no había superado esta pérdida, ya que le había agarrado bastante cariño a su esposa. Por un tiempo, estuvo negado a casarse nuevamente. Al enterarse de los preparativos de su próximo enlace, este pronunció las siguientes palabras: «No será mi Margarita». Luego de la muerte de la emperatriz, la familia real de España había recibido muy amargamente la noticia, aunque no se tienen datos de cómo fueron sus reacciones, pero sí se sabe que fue un duro golpe para todos. Hoy en día, sus restos descansan en la cripta de los capuchinos en Viena, junto a los restos de su esposo, el emperador Leopoldo. El sarcófago de Margarita Teresa de Austria, ubicado en la cripta imperial de Viena, destaca por su diseño cuidadosamente elaborado, acorde con su alto rango como emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Una característica notable son las iniciales de su nombre grabadas en el sarcófago, un detalle que subraya su identidad y su posición en la historia. Este monumento funerario, como el de otros miembros de la familia Habsburgo, fue diseñado para reflejar tanto la solemnidad como la dignidad imperial. La preparación de este tipo de sepulturas era meticulosa, pues los Habsburgo consideraban los rituales funerarios y los espacios conmemorativos una extensión de su poder y legado dinástico. En el caso de Margarita, su muerte prematura a los 21 años, probablemente debilitada por el agotamiento físico tras múltiples embarazos y enfermedades, dejó una huella significativa en la corte, y su sepulcro fue creado para inmortalizarla como una figura central del linaje imperial. Esto ha sido todo sobre la vida de la infanta Margarita Teresa. Espero que te haya gustado el contenido y nos vemos con un vídeo más del Baúl de la Historia. No te lo pierdas.